Buenos días, tanto a los como los que están en YouTube, como a los que estamos aquí. Les damos sí que la más cordial bienvenida, muchas bendiciones, y para mí es un gran gozo poder compartir con todos la palabra del Señor. Es un gran gozo de verdad. Miren, yo quiero comenzar, esta plática es muy interesante, porque miren el título, dice participación de la mujer en la misión de la iglesia. Así que es muy interesante. Yo voy a comenzar leyéndoles un pensamiento precioso de San Juan Pablo II que dedicó pues a nosotras, las mujeres. Y dice así: te doy gracias, mujer, por el hecho mismo de ser mujer. Con la intuición propia de tu feminidad, enriqueces la comprensión del mundo y contribuyes a la plena verdad de las relaciones humanas. Es un pensamiento precioso de San Juan Pablo II. Entonces, antes de comenzar con el tema central, yo quería que hiciéramos un pensamiento a ojo de pájaro de lo que ha sido pensemos unos 80 años para acá, aquí en nuestro país, Guatemala, de la mujer. Porque hace esa cantidad de tiempo, hace 80 años más o menos, a una mujer, ustedes vieron que entrara a la facultad, a alguna facultad. No, ¿verdad? No se le era permitido. Por lo regular, ¿qué era lo que hacían? Llegaban hasta al sexto año y luego las dedicaban a cosas del hogar, para cuidar al esposo, a los niños. Les enseñaban a tejer, a bordar, a pintar, bueno, a tocar piano. La que tenía buena voz, ay, qué bien, amenizaba las reuniones. Pero si nos damos cuenta, todo eso no era usando la mente, todo eran cosas físicas, no se usaba la mente, porque hasta eso se creía que la mujer tenía menos inteligencia que el hombre. Así se creía. Pero miren, hemos avanzado cantidad. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Para que nos demos cuenta la maravilla que hizo nuestro Señor Jesucristo hace 2000 y pico de años, y en una cultura tremenda como era la oriental, la judía. A ellos no se les permitía hablar con las mujeres en la calle. Bueno, era dura. Y el Señor abrió camino y nos dio el lugar que nos correspondía. Porque si nosotros nos damos cuenta y nos remontamos, ¿verdad? Cuando el Señor puso al primer hombre en la tierra, hombre y mujer los crió. Y a la mujer no la sacó de la cabeza para que no se creyera que estaba por encima del hombre, tampoco de los pies para que estuviera subyugada. La sacó de la costilla para que entendiéramos que ella era su compañera, su igual, estaban igual, pero eso pues se fue perdiendo, quién sabe por qué. Y sobre todo también, bueno, yo viendo esta charla me enteré que fue en la década de los 50, siglo pasado, cuando se recibió la primer mujer profesional aquí en Guatemala. No sé si ustedes alguna la conoce. No, fue abogada, fue la primera. Se llamaba Eunice Lima. Tal vez alguna, ¿verdad? Era una mujer muy bella, fue reina de belleza, además de inteligente y de atrevida, porque ella tuvo el valor de entrar en una facultad donde solo habían hombres y donde era mal visto que entrara la mujer. Pero ella entró, estudió y se recibió de abogada. Y ella le abrió el camino a muchas, porque después ya entraron a la facultad de medicina, que era la que más cupo daba, pero de ahí entraron a la ingeniería y en fin. Hoy tenemos a muchas buenas profesionales aquí en Guatemala. Entonces, miren, ya habiendo visto eso, que nos damos cuenta que hemos ganado terreno porque el Señor lo hizo, que Dios ahí sí que bendito sea el Señor, ¿verdad? Que nos abrió camino. Entonces,
Vamos a ver ahora en esta plática realmente, vamos a ir viendo cómo el Señor se hacía, si nosotros estamos viendo realmente el Evangelio de Lucas, y vamos a ver ahí cómo el Señor se hacía acompañar de muchas mujeres. Y esas mujeres caminaban a la par de los hombres, atrás de él. Se pueden imaginar lo que lo deben haber criticado. Porque si no era permitido que el hombre hablara con la mujer en la calle, imagínense si iban a ir acompañándolo a él y al lado de los hombres. Él contravino muchas costumbres. Y conforme las mujeres iban caminando y oyendo lo que él hablaba, se daban cuenta que muchas de las costumbres patriarcales no eran precisamente correctas, sino que las subyugaba bastante. Y eso me hace recordar una cosa. Fíjense que nosotras damos un curso que se llama Esposas. Qué bonito. Y en nuestra época también hay todavía talibanes, ¿sí? Hay hombres que tienen a las mujeres bastante subyugadas. Y yo me recuerdo que había uno de un matrimonio. Él le escogía hasta la ropa que se iba a poner, y con ella iba a comprarla. Se casaba un hijo, iba a escogerle el vestido que se iba a poner para ese día. Si ella tenía que hacerle de la semana un como almanaque donde le iba poniendo lo que hacía cada día y no se podía salir de lo que había puesto ahí. Y ella recibió el curso. Yo me encontré con él en una oportunidad y me acuerdo que me dijo, ese cursito que están dando ustedes me ha insubordinado, me dijo a la esposa. Y le dije yo, para mis adentros, qué bueno. Porque la tenía muy subyugada, de verdad. Entonces tal vez haber dado cuenta, ¿verdad? Que no era así la cosa. Ahora bien, nosotros en este estudio, en esta plática, vamos a ir viendo los distintos versículos donde el Señor trató con las mujeres con naturalidad, con libertad en esa época. Vamos a ver cómo nos abrió camino para que hayamos avanzado bastante, bendito sea el Señor, ¿verdad? En todo, vamos a ver entonces. Miren, sin ir muy lejos, yo quería ponerles un ejemplo, el ejemplo de Marta y María. Marta y María, ellas eran una familia que seguramente haber tenido una gran amistad con el Señor. Y el Señor les dice un día, voy a ir a hospedarme en su casa. Pero antes les voy a hacer un paréntesis. Cuando aquí, nosotros, en nuestro país, disponemos celebrarle tal vez a una hija, una hermana, una amiga, que se va a ir de viaje o que se va a casar, les hacemos un festejo. Y nos juntamos 2 o 3, pongamos aquí 2. Y entonces empezamos, ¿verdad? Que las invitaciones, que la comida, que los adornos, que toda la cosa, aquello. Y el mero día del evento, bueno, es una algarabía porque hay que tener lista las mesas, listos los platos, lista la comida y anda uno como loco. Y de repente la agasajada llega con mucho tiempo de anticipación. Entonces una de las 2 personas que le ha ofrecido el agasajo va y se sienta con ella y se pone a platicar de lo más rico y sabroso y deja a la otra pobre con todo el trabajo. ¿Qué pensarían ustedes? Díganme. ¿Qué pensarían ustedes de esta otra que se va a sentar tan tranquila? Qué maciza. Ah, y qué fresca, ¿verdad? Mira, me deja con todo el trabajo a mí. Pues eso sucedió con Marta y María. El Señor les dice, voy a llegar a hospedarme, pero el Señor encima no iba solo. Ellas sabían que Él acarreaba mucha gente. Entonces sabían que aquello era una cosa y un evento terrible. Entonces se ponen a trabajar las 2 como locas. En eso el Señor llega antes. Y María va y se sienta a los pies del Señor, embebida a oír todo lo que está hablando. Y se le olvida que el otro pobre está cargando con todo el trabajo. Y claro, eso fue lo que pensó Marta, de haber dicho, pero esta, qué fresca, ¿verdad? Y se lo va a decir al Señor. Mira, dile a María que me venga a ayudar porque yo tengo todo el trabajo y no puedo. ¿Y qué le dice el Señor? Marta, Marta, María ha escogido la mejor parte. Claro, escogió la parte de poder oír para después ir y evangelizar ella.
Pero esto nos da una gran lección también a nosotras, porque nos enseña que nosotras podemos ser Marta y María, nosotras, una sola persona. Podemos tener ese equilibrio. Miren, está comprobado que las mujeres tenemos capacidad para hacer dos cosas al mismo tiempo y sin hacerlo mal. Quienes trabajan me lo pueden decir si no es cierto. Estamos haciendo el trabajo, pero de repente no estamos pendientes de la casa, que los niños, qué sé yo, ay, se me olvidó algo al celular, voy, pero no por eso desatendí el otro trabajo. Podemos, si tenemos la capacidad, los hombres no. Los hombres tienen que hacer un trabajo y a ese se dedican, y hasta les cae mal que uno les llegue a hablar. Estoy trabajando. No tienen esa capacidad. Nosotras sí podemos hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces, ahora ya después de esto, vamos a entrar en unos versículos donde el Señor trató directamente con las mujeres. Yo voy a leerles el versículo, pero no se los voy a, no a leerlos, no, se los voy a dar. No los vamos a leer porque nos lleva mucho tiempo y pues no hay. Así que vamos a ver el primero de ellos, que es Lucas 13 del 10 al 17. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? También quiero decirles que todo lo que hacía el Señor tenía un propósito, algo más de profundidad. No es solo de ver, el Señor llegó y sanó, ya. No, hay algo más profundo en todo lo que hace el Señor. Aquí nos está hablando de una mujer jorobada. Tenía 18 años de tener la joroba. Y el Señor se apiada de ella y la sana. ¿Quién representa a esa mujer? ¿Quién representa a esta mujer jorobada? Porque no es solo así que sacan que ella va y la sanó. Esta mujer jorobada representa a la humanidad, a nosotros, que probablemente, no les digo tal vez, no físicamente, pero sí espiritualmente, que viene un problema con un hijo, un pesito que te va. Que viene un problema económico, otro pesito que te va. Que viene un problema familiar, otro pesito que te va. Que viene un problema en el trabajo, otro más. Y ahí te vas agachando. Esa es la mujer jorobada. Pero el Señor puede sanar todo eso. El Señor puede sanar todas esas partes donde nos hemos ido jorobando y agachando, tal y como hizo con esta persona. Si nosotros nos entregamos al Señor, si nosotros le damos el sí al Señor de corazón y llegamos a pedirle, miren, Él nos dice, no cargues esa carga que es tan fuerte. Te doy la mía, que es leve, y lo llevo tu carga. Y el Señor es fiel, y en su tiempo, Él nos va a ayudar. Y nos va a sacar adelante. Perdón, solo voy a tomar un trago. Y entonces, el Señor es capaz de podernos sacar. Ahora bien, también fue criticado. ¿Por qué? Porque lo hizo en sábado. Y en sábado no hacen nada. Y eso hasta la fecha. Sábado, Shabbat Shalom, no hacen nada. No sé, ¿ustedes alguna ha ido a Tierra Santa? Sí. Nosotros estuvimos con un grupo, iba tu mamá, Linda, y nos fuimos a hospedar a un lugar, a un kibutz. ¿Qué es un kibutz? Son fincas que eran de los grandes jeques árabes que conforme los israelitas han ido avanzando terreno, han ido quedándose con ellas. Ahora bien, esas fincas las han convertido en hoteles, pero tienen una particularidad, porque ahí ellos siembran las frutas, las verduras, las hierbas, que van a después a servirlo en las mesas de los huéspedes. También tienen ovejas, cabras, tienen vacas y miren, hacen unos quesos, unos yogurts y una crema exquisita. Y todo eso lo ponen, ¿verdad?, en la mesa de los huéspedes. Bien, yo les cuento esto porque nosotros estuvimos ahí cabal en sábado y domingo. Y cuando llegó el viernes en la noche nos dijeron, mañana les vamos a servir comida fría porque nosotros no vamos a hacer nada. Los van a atender 3 personas. Mañana es el Shabbat Shalom y nosotros
lo respetamos. Al día siguiente, exactamente, habían 3 personas que no eran de religión judía y nos sirvieron unas mesas maravillosas de unos quesos buenísimos, una crema exquisita, jamones, salmón, bueno, muy bueno. No les vimos a ellos hasta el domingo en la mañana, que había acabado todo, porque así son ellos, legalistas. Ellos cumplen porque es la ley y se cumple, son legalistas. Entonces, por eso es que, y para que sigamos y vayan viendo, les estoy explicando esto. Entonces, el Señor sanó a la mujer en sábado. Por supuesto, fue criticado. ¿Cómo hace eso en sábado? Pero más adelante en la Biblia vemos nosotros que el Señor dice, el sábado pertenecía al Señor y así con él lo que quiera. También fue criticado, porque eso quería decir que él estaba diciendo que era Dios. Y lo era, y lo es, por supuesto. Bien, luego tenemos el caso miren, este caso es muy emblemático. No es tanto del trato, aquí no es el trato del Señor, es lo emblemático de una mujer. Vamos a ver. Lucas 15, del 8 al 10, aquí nos cuenta una mujer que pierde una dracma y se pone como loca a buscarla, barre, se agacha. Bueno, ella busca la dracma desesperadamente. Mire, una dracma es como que a mí se me cayera un quetzal. Pero yo lo busco, entonces dices tú, ya no lo encontré, ya me quedo con la paz. Pero esta mujer dice, barría, se agachó, desesperada, buscando la dracma. ¿A quién representa esta mujer? Representa a la madre que por algún motivo pierde al hijo que se le ha ido por un mal camino. Miren, eso me hace recordar a mí, cuando yo empezaba en los caminos del Señor, conocí un matrimonio muy entregado al Señor. Los dos eran gente acomodada, pero tenían una cosa, ella no era estéril, no podía tener hijos, y entonces disponen a adoptar, y adoptan una niña, se las dan desde que nace. Ellos se volvieron locos con esta criatura, ellos le dieron, bueno, una gran educación, buenos colegios, los educaron en la fe del Señor, le dieron viajes, bueno, ellos todo lo que pudieron con aquella criatura. Por cosas que suceden, él pierde el magnífico negocio que él tenía y del disgusto y del susto, pues se muere y se queda aquella mujer con la muchachita que por supuesto ya no era muchachita para estas alturas de haber tenido como 17, 18 años porque hasta por recibirse y entrar a la facultad. Ella tiene que ir a trabajar, ella no puede estar tanto tiempo con ella, luego ella entra a la universidad, ahí cambia de amistades, ella empieza el problema, porque entonces empiezan los permisos, porque tiene que ir a estudiar con los demás, que es un trabajo conjunto, que esto que el otro, total, pues hay que darle el permiso y se queda a dormir en la casa, después era para ir los fines de semana, porque van a ir al puerto, para no cansarlas, después resulta con novio, y entonces empieza a llegar más tarde, se le vuelve rebelde la niña, y llega un momento en que le participa, porque no le pide permiso, que se va a ir a vivir con el gran disgusto de ella, ¿verdad? Y entonces, pues se va. Y al principio la llegaba mucho a ver, la llamaba, qué sé yo, pero con el tiempo va espaciando, y casi que no, ya no sabía mucho de ella. Luego le avisa que se va a ir a un viaje con el novio, no sé qué cuantito tiempo. Regresa cada vez más espaciadas las llegadas donde ella, hasta que llega un momento en que casi no la miraba, ni oía de él. Después se entera que ella no vivía con el novio, sino que vivía con unas amigas y que no sé quién la había visto porque estaba en el aeropuerto que se iba para Europa. Pero qué triste, y miren, no es cierto, esto que les estoy contando es cierto. Y ella, pobre, empieza a buscar la dracma. Aquella mujer va a hablarle a los amigos de ella desde el colegio, de la universidad, y todo, sí sabían de ella, que muchos le decían, sí, pues uno de ellos fue lo que les dijo, la vimos que iba para Europa.
de repente de regreso vuelve a saber de ella y después otra vez hasta la fecha y esa mujer sigue buscando la dracma perdida. Pregunta a un amigo, pregunta al otro, pregunta a los papás, a las madres de las criaturas y el día en que le aparezca la dracma va a ser el ser más feliz. Ahora muchos de los compañeros decían, yo creo que ella ya se murió, cuando ella cogió muy mal camino. Pero, ¿verdad? Ella buscaba la dracma. Esto significa, es muy emblemático para nosotros, ¿verdad? Como madres, como mujeres. Luego, vamos a ver algo muy especial. El Señor no le tomaba en cuenta lo de la pureza o la impureza. Ustedes saben que nosotras, pues las mujeres, cuando están con la menstruación, son impuras. Allá en Israel era impureza. Ellas no podían salir, pero ni de su cuarto, hasta que pasaban el periodo. Eran impuras. No se podía tocar a les estoy contando esto porque vamos a ver ahorita un caso. Tampoco se podía tocar a un leproso, Dios guarde, impuro, el que lo tocó. El Señor los tocaba y los sanaba. Un muerto, 7 días para purificarse. El Señor los tocaba y los resucitaba. Él contravenía todas las costumbres, ¿verdad?, que tenían ellos. Bien, les estoy contando esto porque vamos a ver el caso de la hemorroísa. Eso está en Lucas 8, del 43 al 48. Era una mujer que tenía 12 años de tener flujo de sangre y le había hecho de todo y no se había podido sanar. Entonces, ella se había oído del Señor y sabía que Él sanaba y había creído en Él sin siquiera verlo. Ella pensó, si yo lograra tocar la orilla del manto del Señor, yo quedaría sana. De repente oye la gran bulla y el gran alboroto y es que ahí viene el Señor, viene Jesús. Y ella se anima, dice, si salgo, puedo tocarle la orilla del manto, yo me voy a sanar. En un pueblo ustedes saben que cada quien sabe toda la vida y milagros de todo el mundo. Y eso pasaba con esta pobre mujer. Sabían que ella estaba impura y que no podía salir. Se exponía al salir a que saber ni qué le dijeran. Y ella se expone porque dice, yo voy a salir. Y empieza y entra y empuja y codea hasta que llega y le toca la orilla del manto y ella siente que inmediatamente queda sana. Pero ¿qué pasa? Que el Señor dice, ¿quién me tocó? Y los apóstoles le dicen, pero ¿cómo nos dice que quién te tocó? O sea, aquí te vienen empujando, te vienen dando de codazos. Pero el Señor les dice, alguien me tocó porque salió poder de mí. Y entonces ya todos los apóstoles empiezan a verse quién fue. Y nadie, hasta que queda la mujer, ya dijo, me descubrieron de haber sentido, ¿qué me van a hacer ahora? Y se echa a los pies del Señor. ¿Pero qué le dice el Señor? Tu fe te ha sanado. No le recrimina, tu fe te ha sanado y queda sana. Ese es un caso maravilloso. Tenemos también el caso de la samaritana que algo les habló Regi en la plática pasada. Como le digo, el Señor siempre tenía un propósito. Él se sienta en la orilla del pozo afuera de Samaria. Los apóstoles han ido a buscar comida y en eso sale una mujer del pueblo con un cántaro que va a echar agua, ¿verdad?, para sacar agua del pozo. Los samaritanos, ya se los dijo Regi la vez pasada, y los judíos no se hablaban. Tenían pleito, parece que por el templo. Entonces, ella llega, iba a sacar agua y el Señor le dice, dame de beber. Y ella se queda admirada. ¿Cómo tú siendo judío y yo, mujer y samaritana, me diriges la palabra? Pero el Señor le dice, si tú supieras quién es el que te pide de beber, no solo le darías agua, porque yo, mire, yo les estoy parafraseando, porque no es que así exactamente, ¿verdad? Pero le dice, yo te puedo dar agua de una fuente que es inagotable y nunca más tendría sed. Y esa mujer le dice, ay, pues qué alegre, qué bueno, a mí me gustaría tener esa agua porque así no tengo que estar viniendo y regresando con el cántaro de agua. Y entonces le dice el Señor, ve y llama a tu marido. Pero ella le dice, yo no tengo marido. Y el Señor le dice, dices bien, porque has tenido 5 maridos y con el que vives no es tu marido. Entonces ella se queda admiradísima
y entra al pueblo, pero no a buscar solo al marido, sino a hacer un gran alboroto diciendo que allá afuera, saber qué más, qué cosa les entró diciendo que allá afuera había un hombre que era un profeta que le había dicho a ella todo lo que ella hacía y que a lo mejor era el Mesías, el Cristo esperado, y todo el pueblo, y a pesar de que ella debe haber sido una mujer no muy recomendable, puesto que, como les digo, en los pueblos todo el mundo se enteraba de la vida y milagros de cada quien. Deben haber sabido que ella había tenido 5 maridos y con el que vivía no era su marido. No era una mujer recomendable, pero cuando saber que entra la mujer diciendo que todos salen corriendo para ver a Jesús por el testimonio de ella, y muchos se convirtieron porque llegaron a estar con el Señor por el testimonio de esa mujer. Que si venimos a ver si una pues ni recomendable era, pero llegó el testimonio y la palabra del Señor. Una mujer. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo la mujer se va desarrollando. Luego tenemos el caso de la adúltera. Eso está en Juan 8, del 3 al 11. ¿Qué nos cuenta aquí la palabra? Que un grupo de fariseos y de escribas descubren a una mujer en flagrante pecado de adulterio. La agarran y se la llevan al Señor. Yo lo que pienso es qué personalidad tan grande, tan tremenda debe haber tenido el Señor, porque ellos llegan, cada quien con su piedra en la mano, porque acuérdense que eso mandaba la ley, y el Señor solo, y se para cada quien con la piedra, y qué personalidad tan grande, él solito, y ellos se la llevan para ponerlo en evidencia, porque le dicen, hemos encontrado a esta mujer en flagrante pecado de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearlo. ¿Qué dices tú? Y el Señor, ¿qué les contesta? El que esté limpio de culpa, que arroje la primera piedra. Y se agacha a escribir en la tierra. Es la única vez en la Biblia que se ve escribiendo al Señor. Dicen, porque eso no es bíblico, pero dicen que lo que escribió fueron los pecados de cada quien. Y yo sí creo que debe haber sido cierto, porque se fueron retirando uno por uno con su piedra, hasta que quedan solo él y la mujer. Y entonces el Señor le dice, ya no hay nadie que te acuse, yo tampoco te acuso, pero aquí hay algo maravilloso, porque el Señor acoge a la mujer que es pecadora, pero le dice, porque Él no coquetea con el pecado, Él acoge al pecador, pero no al pecado, porque le dice, vete y no peques. Le dice, Él acoge a la pecadora arrepentida. Y luego tenemos el caso de la, vamos a ver, eso está en Lucas 7, del 36 al 50, de la pecadora pública. Perdón, Lucas 7, del 36 al 50. La pecadora pública, ¿qué era? Una prostituta. El Señor iba en la calle y de repente sale un fariseo y le dice y le ruega que se vaya y acepte a entrar a comer en su casa. El señor acepta, va y entra a comer en la casa de este fariseo. Pero entra una mujer detrás que llorando amargamente, se echa a los pies del Señor, empieza a bañarle los pies con sus lágrimas, los seca con su pelo, con su cabello. Luego se los besa y después le echa un frasco de perfume. Entonces el fariseo piensa, si supiera quién es esta mujer, no se dejaría ni que lo tocara. Pero el Señor adivina lo que está pensando y le dice Simón, que así se llamaba el fariseo. Fíjate lo que te voy a decir, te voy a contar una parábola. Había un acreedor que tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Ninguno de los dos podía pagarle, así que le perdonó la deuda a los dos. ¿Quién crees tú que quedó más agradecido? Entonces el fariseo le dice, pues al que le perdonó los 500 denarios, lógico, el que más. Y el Señor le dijo, has juzgado bien, porque al que mucho debe, mucho se le perdona. Y le dijo, yo entré a tu casa y no me ofreciste agua para lavarme los pies. Bueno, entre paréntesis, en esa época se caminaba casi solo en burro, en mula,
Para lo regular caminaban a pie, los caminos polvorientos, llegaban muy llenos de polvo, entonces se les ofrecía agua para lavarse los pies, las manos, la cara. Y él le dijo, yo entré a tu casa y no me ofreciste agua para lavarme los pies. Ella me los ha bañado con sus lágrimas, me los ha secado con sus cabellos. Tú no me ofreciste el beso de bienvenida y ella no ha cesado de besarme los pies. No me ungiste y ella me tiró un perfume en los pies. Y se voltea con la mujer y le dice, vete, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Porque la vio llegar llorando amargamente a los pies de él, porque ella lo reconocía como el Mesías, desde luego. Entonces, la crítica, ¿quién es este para perdonar los pecados? ¿Verdad? Siempre fue criticado el Señor. Luego ya vamos a ver unos casos más en Marcos 14, del 3 al 9, donde él sana a la, no, perdón, Marcos 1, del 29 al 31, vemos cómo sana a la mamá de San Pedro, que estaba enferma, y él la toma de la mano. Tremendo, ¿verdad? Porque si no se podía hablar con una mujer, mucho menos tomarla de la mano en público. Luego también vemos en Marcos, ahora sí, 14, del 3 al 9, vamos a ver si será ese, sí. Así, ese es. Aquí vemos, este es un caso muy, muy curioso, porque ahí estaban todos los apóstoles y los discípulos de él comiendo junto con él, cuando entra una mujer con dice, literalmente, dice la Biblia, con un frasco de alabastro, con un perfume costosísimo, dice, de nardo, y se lo quiebra y se lo echa en la cabeza al Señor. Y entonces los mismos discípulos y apóstoles critican y dicen, pero ¿cómo es posible que haya hecho semejante cosa cuando pudimos nosotros haber vendido ese perfume y sacar dinero para ayudar a los pobres? Pero el Señor se voltea y les dice, pobres siempre van a tener para poderlos ayudar cuando ustedes quieran, pero a mí no me van a tener para siempre. Y esta mujer se adelantó a ungirme en esta sepultura que está pronta para mí. Así que, miren, siempre el Señor tratando de que aquí lo que tenemos que ver es el trato de él para con la mujer, dándole la dignidad y dándole su lugar a cada quien. Ahora, vamos a ver, ya no podemos seguir con más casos porque es mucho y no da tiempo. Lo que sí les digo es que aún en esta época de hoy en día, aquí en Guatemala, todavía vemos que siempre se tiene algo como les dijera yo, que la mujer no es igual que el hombre. Fíjense, yo antes iba más seguido cuando vivía mi cuñado, que en paz descanse, pero todavía voy a la finca de mi sobrino. Queda ahí en la Costa Cuca, tal vez alguien la conoce, el Taluleo, Costa Cuca, todo eso. Había un señor que tiene varias fincas. Uno de los hijos le administraba una finca, la esposa había tenido ya una bebé, una niña, estaba esperando su segundo bebé, y él le encantaba la cacería. Y tenía unos perros que él decía que eran lindos, como 6 perros de cacería. Yo no sé si ustedes los conocen. Ay, horrorosos. Unos perros así a mí no me gustan. Ay, sí, así, grises con los ojos amarillos. A mí no me gustan, ay, pero él, carísimos, decía él, y que les encantaba. Da la casualidad que la perra también resultó esperando, ¿verdad? Y dieron a luz el mismo día la esposa del hijo y la perra. Entonces cuando ya regresa del hospital y está en su casa, lo ven llegar a él feliz en el carro, se baja con una gran sonrisa y todo el mundo dijo, viene a conocer a la nieta, ¿verdad? Pasa de largo y le va donde estaban los perros y se está ahí feliz con los perros dándole ya. De repente alguien le dice, no va a ir a conocer a la nieta. Ah, sí, total fue mujer, otra mujer. Eso en esta época. Y dije yo, ay Dios mío, cuando me lo contaron, porque eran ya 2 mujercitas. Todavía se ve eso de que siempre, yo antes oía uno, se ganó el caldo de pollo porque tuvo hombre. Ah, no, si es mujer, no.
el caldo de gallina, perdón, tenés razón, caldo de gallina. ¿Por qué? ¿Verdad? Todavía hay un cierto menosprecio, pero sin embargo, miren, el Señor hizo muchísimo que nos dieran nuestro lugar. Entonces, hay un caso muy emblemático aquí en la Biblia que es el de Pentecostés. Nosotros lo oímos y, ay, Pentecostés vino el Espíritu Santo, ¿verdad? Quedó fundada la iglesia. Pero para nosotros es grande, porque ahí dice literalmente que vino el Espíritu Santo sobre los hombres y las mujeres ahí reunidos. Es decir, ahí estaba también la Virgen María. Entonces, es decir, que él vino y repartió dones y carismas parejo entre hombres y mujeres. Dios Espíritu Santo, diciendo, los dos están capacitados para poder llevar mi evangelio y la palabra del Señor. Y si a nosotros ya hemos caminado, la verdad que aquí el Señor ya hizo, ya abrió bastante camino, y aquí ya se han animado muchas. Yo creo que podemos llevar la palabra del Señor, porque si nos damos cuenta en la iglesia, antes que las mujeres iban a, vamos a ver, a misa los domingos, entre semana al templo a rezar el rosario o las novenas y de regreso, pero que una mujer diera plática, como está dando uno, o que leyera tan solo las lecturas de la misa, no lo hacían. Pero ahora ya, mírenlo, ya hemos caminado. Entonces hay que aprovecharlo, ¿verdad? Para seguir llevando la palabra del Señor. Nos cuenta también que en las primeras reuniones de los cristianos, cuando empezaban, que se reunían a orar, a oír pláticas, a partir el pan, se hacían, dice, en casas de mujeres acomodadas. No dice de hombres, de mujeres. Quiere decir que eran las mujeres las que primero recibimos y quisimos realmente llevar la palabra del Señor. Y San Pablo miren, ojo, así rápido les voy a decir. San Pablo dice que él se hospedó en la casa de Lidia. Vamos a ver si les encuentro sí, es en Hechos 16:15. Él dice que se hospedó en la casa de Lidia. Y aquí nos dice que Lidia era bautizada junto con su familia. No nos dice el nombre del marido ni de los hijos. Nos dice solo el nombre de Lidia, porque ella es la protagonista. Ella es quien llevó la palabra del Señor, Lidia. Luego dice que había una mujer que se llamaba Tabita o Tabita, que era muy acomodada y era una persona que ayudaba mucho con daba buenas, dice, ofrendas, y ayudaba mucho con las personas. Luego nos menciona a Evodia y Sintique. Evodia y Sintique. Son dos mujeres también, pero aquí hay algo muy particular, porque San Pablo dice, junto conmigo lucharon por llevar la palabra del Señor. Lucharon, ¿qué quiere decir? Que les costó, que hubo pleito para poder entrar y llevar la palabra, y lo hicieron a la par de él. Luego nos menciona a Aquila y a Priscila, un matrimonio que también lo ayudó mucho a él a llevar la palabra del Señor. Pero más adelante nos cuenta, porque San Pablo tenía un discípulo muy querido que se llamaba Apolo. A él quien lo evangelizó fue Priscila, no el marido, no Aquila. ¿Quién era entonces la que tenía realmente la palabra del Señor? Ella. Priscila. Entonces, vamos a ver. Nosotros vemos también que en el Evangelio de Lucas que él coloca tanto a hombres y mujeres en situaciones parecidas, pero por lo regular, la que para siendo la intérprete, o no la intérprete, el ícono principal es la mujer, no tanto el hombre. Y algo que me llamó muchísimo la atención a mí aquí, en este estudio, fue que dice que fueron las mujeres las que primero se dieron cuenta que la ley había que cumplirla por amor, no por obligación. Porque yo ya les dije que el israelita es legalista a morir.
Las mujeres comprendieron que la ley hay que cumplirla. Claro, nos dejó la ley de Moisés, hay que cumplirla, pero no por obligación, sino por amor. Nosotros sabemos, y muchas, pues, la transgredimos desgraciadamente porque somos humanas y tendemos a pecar, pero nos damos cuenta, nos arrepentimos, llegamos a los pies del Señor llorando amargamente. Miren cómo hizo la prostituta arrepentida. No hay un corazón adolorido que llegue a los pies del Señor que el Señor no perdone. Eso nosotros lo sabemos. Cuando llegamos a los pies del Señor arrepentidas, el Señor nos perdona, porque la ley hay que cumplirla, pero por amor. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el Evangelio de Lucas no solo nos anima a ser buenas personas, sino también nos enseña que si nosotros por algún motivo hemos sido dañadas en nuestro pasado, con un mal recuerdo, con una herida, con un mal momento, tantas cosas que nos suceden, si nosotras hemos sido dañadas así, Él puede sanarnos cuando nos entregamos a Él. Porque el Señor no vive en un pasado o en un futuro, Él vive en un eterno presente. Y en ese eterno presente puede llegar a ese momento en que fuiste dañado y entonces el Señor sana. El Señor puede hacerlo. Vamos a ver. El Papa Francisco ha hecho modificaciones en la curia para que la mujer tenga más participación, ¿verdad? En las cosas de la iglesia, por ejemplo, en la protección para menores, en el dicasterio de los laicos, en la familia y la vida, en la comisión teológica internacional, en la consulta femenina y en los museos vaticanos. Ahora, la vocación de la mujer nace, se desarrolla y llega a su plenitud, sea el ámbito donde estemos. Y eso nos hemos dado cuenta nosotros como madres, como esposas, como hijas, como hermanas. Si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, si realmente lo hemos recibido, nosotros podemos ser testimonio, ya sea el ámbito donde nosotros nos desarrollemos, ya sea cultural, ya sea profesional, ya sea religioso, ya sea hasta político. Si nosotros tenemos al Señor, podemos ser testimonio y hacer que muchas personas lleguen a los pies del Señor. Miren, tenemos que darnos cuenta de una cosa, que tanto hombres y mujeres media vez son bautizados, tienen derechos, pero también obligaciones para con el Señor y con la iglesia. El Papa ha insistido en el principio de la sinodalidad, que quiere decir que se refiere a la corresponsabilidad y a la participación de todo el pueblo de Dios en la vida y la misión de la iglesia, y a la mujer le ha dado su propia interpretación en el marco de la institucionalidad, en el marco de la institución, del sínodo, un espacio en el que los protagonistas naturales son los obispos. Esa moción del Papa ha favorecido ciertamente la cada vez mayor presencia de las mujeres en las 3 últimas asambleas. Y yo solo voy a terminar, porque si ya es tiempecito, leyéndoles lo que dice el Evangelii Gaudium. En su numeral 103, el genio femenino es necesario en todas las expresiones de la vida social. Por ello se ha de garantizar la presencia de las mujeres también en el ámbito laboral y en los diversos lugares donde se toman las decisiones importantes, tanto en la iglesia como en las estructuras sociales. Entonces, estamos capacitadas. El Señor ya nos ganó terreno. Ya nosotras ya no estamos como se estaba en los tiempos del Señor hace 2000 y pico de años, pero ni hace 80 y pico, como les digo yo. Ahora ya vemos profesionales, ya hay buenísimas, ya podemos llevar la palabra del Señor. Estamos capacitadas. Si la hemos oído, si ya sabemos de Él, entonces tenemos un deber con el Señor de poder llevar esa palabra y ese evangelio a todo aquel que lo necesite. ¿Y con quienes primero que nada?
con nuestro prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Nuestro próximo, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros familiares, nuestras amistades. Sí que podemos hacerlo, porque ya estamos capacitadas y ya entendimos que nosotros sí tenemos inteligencia, porque el Señor lo dijo, ¿verdad? Así que esta charla ya se terminó. Muchas bendiciones para todos. Fue un gran gozo para mí estar con ustedes y que Dios las bendiga muchísimo. Gracias.